Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Hoy es día jueves 2 de mayo del año 2019. Es un gusto compartir con ustedes, como siempre, desde nuestros estudios aquí en la colonia Palmira, en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, cuando estamos a 27 grados centígrados, bastante calor en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, a esta hora de la mañana, cuando tenemos tomas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los estudiantes del movimiento estudiantil universitario MEU se han tomado esta mañana las instalaciones de la universidad. Han dicho que están acatando la instrucción que ha dado Daniel Esponda y la doctora Suyapa Figueroa, que son los que encabezan, los que lideran este proceso de reivindicación social, gremial, magisterial y médico. En las últimas horas han emitido un comunicado conjunto. Quiero destacar algo. Mientras Osvaldo me prepara ese mensaje que envió la doctora Suyapa Figueroa y Daniel Esponda, me gusta esa convergencia de Daniel Esponda, que no es el presidente de ningún colegio magisterial, es el secretario general del COPRUM, pero que es un muchacho altamente beligerante, y la unidad que han logrado concitar con el colegio médico. No había pasado antes, póngale mucho ojo a esto. Escuchemos qué fue lo que dijo la doctora Suyapa Figueroa y el maestro Daniel Esponda, dirigiéndose a sus agremiados para un mensaje de acciones este día. Queridos compañeros y compañeras, pueblo hondureño, queremos agradecerles el haber atendido la convocatoria que se hizo para participar en la conmemoración del Día de los y las Trabajadoras, el 1 de mayo. Queremos pedirles que el día de mañana retomen su puesto de trabajo a la hora acostumbrada y que atiendan siempre los llamados que haga la coordinación de este movimiento. Se instruye a hacer una jornada de reflexión sobre las implicaciones de esta victoria inicial que hemos alcanzado, hacer una revisión exhaustiva de todos los decretos de emergencia, tanto en el sector salud como en el sector educación, y las leyes que atentan contra nuestros derechos laborales y el sagrado derecho a la salud y a la educación pública. Les pedimos mantenerse en una alerta máxima hasta no tener el acta firmada y sellada por parte del presidente y secretario del Congreso Nacional. Hacemos un llamado a nuestros amigos de la prensa a una rueda de prensa el lunes 6 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones del Colegio Médico Honduras. Esta lucha no termina. Esta lucha comienza por la reivindicación de estos dos grandes derechos, salud y educación, y el respeto a la estabilidad laboral. La doctora Suyapa Figueroa y el profesor Daniel Esponda del COPRUM y del Colegio Médico han hecho una exhortación a sus afiliados para que hoy se retomen las actividades en los hospitales y se regrese a las actividades educativas normales. Casi el 100% del sistema educativo nacional volvió a la normalidad hoy. Sin embargo, como lo dijimos nosotros el 24 de abril, le dimos al Congreso Nacional, cuando nos enteramos de ese decreto que había sido aprobado: retírenlo, elimínenlo. No nos pararon bola. Y revisen los videos, revisen los foros del 6. Les dijimos, eliminen esos decretos de salud y educación. No nos hicieron caso y miren hacia dónde llegó. Y hoy vamos a decirlo de nuevo. Hoy es 2 de mayo. Eliminen SPCM 26 y 27 de salud y educación. Elimínenlo. Y presidente Hernández, no mande a los que no saben hacerle los mandados. Ni siquiera tuvieron la capacidad de defender ese decreto a los que mandó usted a defender. Y por cierto que solo iban algunos medios. Quedaron muy mal parados con esto, Me imagino que el presidente Hernández está jalándole las orejas a todos esos que mandó a defender este decreto y que no tuvieron capacidad de defenderlo. Hay que tener mucha sapiencia de aquí en adelante. Si se aferran a mantener ese 26 y 27, va a haber inconvenientes de nuevo en el país y ninguno de nosotros quiere eso. Queremos retomar la tranquilidad y la normalidad de este pueblo. Rápidamente le menciono
En Venezuela todavía continúa algún grado de tensión. Hace unos minutos Nicolás Maduro Moros estaba en cadena nacional de radio y televisión con todas sus fuerzas armadas, demostrándole una vez más lealtad, mientras Juan Guaidó sacó mediante un proceso de indulto a Leopoldo López de su casa de habitación donde estaba recluido, y Leopoldo López ahora está en la embajada de Chile exactamente. Voy a hablar un poco de las marchas también como invitado esta mañana porque es un hombre conocedor de los temas de país y le doy la más cordial bienvenida para hablar también de la firma con el Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber o no va a haber acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hacia dónde va a aspirar Honduras? Esta propuesta de la ley de alivio que hizo el presidente Hernández ayer en cadena nacional de radio y televisión traerá realmente los beneficios que se mencionan en él. Le doy la bienvenida al doctor Hugo Noé Pino, exministro de Finanzas del país, el más laureado economista que tiene Honduras. Bienvenido, doctor, ¿qué tal está? Juan Carlos, muy buenos días, me da mucho gusto estar con usted esta mañana tratando de un tema de mucha actualidad, como es el próximo acuerdo que va a firmar el gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional. Doctor, quiero preguntarle un poco sobre lo que pasó ayer en el país, estas marchas del 1 de mayo. Se dieron pacíficas hasta cierto momento, luego en horas de la tarde se concitaron de nuevo enfrentamientos. Financieramente hablando, desde el punto de vista económico, sin duda que afecta a muchos sectores. Sin embargo, también el pueblo necesita expresar algunas cosas que no las ha podido hacer durante estos últimos años. ¿Cuáles son sus valoraciones de lo que pasó ayer? Sí, en realidad lo que pasó en los últimos 3 días en Honduras lo que está haciendo es reflejando el grado de inconformidad de la mayor parte de la población. No solamente el decreto que viene a privatizar los servicios de salud y a despedir una gran cantidad de maestros, sino que adicionalmente el costo de la vida, la escasa participación de la ciudadanía en las decisiones. Yo creo que el gobierno de Juan Orlando Hernández no se ha dado cuenta de que su naturaleza ilegal e ilegítima le da muy poco capital político, y excepto aquellas cosas que pueden imponer en una forma arbitraria directamente, va a encontrar oposición en una serie de medidas. Yo miro que más bien los problemas nacionales, fíjese el precio de la gasolina, por ejemplo, como está altísimo. Llegó a 100 lempiras la super. Más de 100 lempiras la super. Casi 102 lempiras está el galón de super actualmente. Y usted no mira ninguna campaña del gobierno para ahorrar combustible, para tratar de revisar la fórmula y encontrar algunos ahorros que se le puedan trasladar al consumidor. El impuesto está dolarizado, lo cual significa que cada vez que se deprecia el tipo de cambio aumenta el impuesto. Y no sé, yo no entiendo una política económica que sigue buscando beneficiar, digamos, a los grupos que más tienen. Actualmente, en el caso específico del acuerdo con el fondo y del comportamiento, por ejemplo, del gasto público, aparte que se han reducido los servicios de educación y salud, el año pasado, para darle un ejemplo concreto, el déficit fiscal estaba programado más alto y quedó más bajo. Este martes pasado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, presentó un estudio en donde demuestra cómo ha habido una drástica reducción del gasto, Juan Carlos, en el año pasado, que se va a mantener este año mucho más allá de la reducción que estaba pactada del déficit fiscal. ¿Y qué es lo que señala el ICEFI que se traduce eso? Se traduce en menos bienes a nivel de la educación, menos bienes a nivel de la salud. Y eso es lo que está viendo el pueblo, la gente en promedio que va a los hospitales se encuentra que la asistencia es sumamente difícil, las operaciones se programan cada 6 meses, etcétera.
y luego no encuentra medicinas, las escuelas en condiciones muy difíciles. Entonces, estamos viviendo una situación en donde la falta de consensos nacionales, la búsqueda solamente de imposición, yo soy el que mando y aquí tengo las Fuerzas Armadas detrás de mí, aquí tengo la Embajada Americana detrás de mí, eso le está haciendo mucho daño a la economía, a la sociedad y a la democracia hondureña, Juan Carlos. Doctor, el déficit fiscal es un término que poco entienden los hondureños. Yo quiero que usted me explique un poco sobre eso. Pero no puedo dejar de preguntarle, la estrategia para paliar un poco el tema del consumo del combustible debe pasar por revisar la fórmula, por el hoy no circula. ¿Qué propondría usted en este momento? No, una combinación de cosas, Juan Carlos. La revisión de la fórmula es algo realmente necesario. Recuerde usted que 2 semanas después del golpe de Estado en 2009, se modificó nuevamente la fórmula para favorecer sectores económicos muy pudientes dentro del país. Entonces, hay que revisar toda la cadena de la fórmula, quienes están recibiendo tal vez un trato muy favorable en función de los intereses del consumidor. Lo del hoy no circula, lo de las campañas, lo del octanaje de la gasolina regular que la coalición patriótica ha venido insistiendo. Es que cuando hay voluntad política, usted busca tomar una serie de medidas y esta puede ser una combinación, no digo yo que sea una tan sola medida, el no circula, el hecho de que el impuesto esté en dólares. Recuerde que por cada galón de gasolina súper que se consume se pagan 34 lempiras, es casi la tercera parte del precio final del galón de gasolina. ¿Esos 34 lempiras dónde van? De impuestos a las arcas del Estado. Ese es el impuesto de los derivados de petróleo. Por cada galón. Por cada galón de gasolina. Por esos 102 lempiras que está costando, usted está pagando 34 lempiras en impuestos. En la gasolina regular está pagando 30 lempiras y en el diésel está alrededor de 21 lempiras. Entonces, bueno, si hemos visto que en los últimos años el gobierno ha contraído el gasto y ha tenido ingresos más allá de los presupuestados que nadie sabe cómo se utilizan, entonces, ¿por qué no sacrificar alguna parte? El no circula puede ayudar. Campañas de concientización. Aquí se gasta de parte del gobierno una cantidad enorme en publicidad, pero no en los temas que más están directamente relacionados con el bienestar de la población, sino que temas que tengan una proyección política. Hoy escuchaba, cuando venía para acá, Juan Carlos, anuncios del gobierno sobre el subsidio que le da, y fíjese qué interesante, dice, aquellos que consumen en menos de 300 kilovatios... Con la energía. Con la energía. Con la energía, sí, con la energía. Dice, van a pagar tanto y el gobierno va a pagar tanto. Como que si el gobierno fuera algo abstracto o fuera Juan Orlando Hernández. Quien lo va a pagar son los impuestos de la población, y lo que debería de señalar es que este es un subsidio de los ingresos que se reciben en impuestos. Entonces, estamos en una situación en que los valores, los mecanismos de tratamiento de los problemas, ¿por qué se suscita este problema con los maestros y con los médicos? Porque no se les informa, no se dialoga con ellos. A mí me llama la atención que después de el trueno Jesús María, después de que se vieron todo este tipo de cosas, entonces sí viene la reacción. Sí, no, y ahora sí hay que dialogar y se van a formar comisiones. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no se hizo antes? Se pudo haber hecho antes. Sí, claro, cada vez que hay un tema que atañe a diferentes sectores, en estas condiciones del país, en el país que viene de un fraude electoral totalmente evidente, de una reelección ilegal que en contra de la Constitución,
cuando uno mira esas poses autoritarias, esa búsqueda de imponer mi criterio, entonces resulta en esta situación, en lo que hemos visto en los últimos días. Y obviamente que si no se rectifica, si no se busca mecanismos verdaderos de diálogo, mecanismos de consenso nacional, en momentos en que la situación internacional es difícil por los precios del petróleo, por las decisiones de Trump con respecto a migración, porque han bajado precios de exportación, etcétera, en donde la gente está optando por irse del país. Si no se buscan esos consensos, esa búsqueda de diálogo verdadero entre diferentes sectores, difícilmente se va a salir de la situación de crisis en que estamos. ¿Usted propondría un diálogo nacional en ese momento para abordar todos esos temas, doctor? Permítame, voy a una pausa. Y quiero que me comente para en el siguiente segmento hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, esta propuesta que hizo el presidente Hernández ayer de la ley de alivio de deuda. Escuchó la cadena, aunque si usted gusta le pongo un poquito sobre, Juan Carlos, sobre lo que dijo el presidente ayer al regresar de la pausa y que usted como un conocedor de esto nos explique hacia dónde realmente puede llegar esto y cuáles realmente serán los beneficios. Porque cuando usted va, y cito un caso muy personal, doctor. Yo estaba en la central de riesgo, casi $500,000 de lempiras debía, y como 200,000 solo en intereses. Pero fui a pagar, pagué mi deuda, saqué un préstamo, pagué mi deuda, y resulta que el finiquito me lo dieron casi año y medio después. Sí, Yo ya había pagado cosas simples como esas, ¿verdad? Que lo siguen atando a uno. Voy a una brevísima pausa, regreso en breve aquí en el Foro del 6 esta mañana. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Bueno, el doctor Hugo Noy Pino está conmigo esta mañana en el foro y quiero que escuche, doctor, si me ayudas aquí también, Ángel. Esto fue lo que dijo el presidente Hernández ayer en Cadena Nacional de Radio y Televisión, en una propuesta de una ley de alivio a la deuda. Escuchemos y veamos lo que dijo el presidente Hernández ayer. En Honduras tenemos un serio problema que es urgente atender. Más del 40% de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen su salario comprometido por un valor entre el 60 y hasta el 100%. Esto es injusto. Por eso, en la celebración del Día del Trabajador, este 1 de mayo, queremos compartir una excelente noticia para millones de trabajadores hondureños que luchan a diario por construir un mejor país. Con el propósito de aliviar las finanzas o deudas de algunas familias de los trabajadores, el gobierno con su equipo ha construido un esquema que ha compartido con los líderes del sector privado y del sector obrero. Es un esquema de alivio de deuda que va a permitir, entre otros temas, lo siguiente. Uno, consolidar todas las deudas para que se puedan pagar en una sola, a un mayor plazo y con menores tasas de interés. Quiero darles unos ejemplos. Si un trabajador devenga 10,000 lempiras y tiene endeudado el 60% de su salario, tiene que pagar 6,000 lempiras con altos intereses y préstamos a cortísimos plazos. Con esta ley
se puede lograr que esos 6.000 lempiras solo queden en 4.000 para estar pagando sus deudas y quedando liberado un total de 6.000 para atender sus necesidades y las de su familia. Otro ejemplo, en el caso de un trabajador que devengue 15.000 lempiras y esté endeudado hasta un 60% de su salario, quiere decir que dedica al pago de sus deudas 9.000 lempiras. Con esta ley pretendemos que los 9.000 lempiras le queden más bien para cubrir sus necesidades, las de su familia, y solamente quedar pagando 6.000 lempiras en una consolidación de deuda. El alivio en este caso prácticamente le va a liberar 3.000 lempiras cada vez que le pagan, que ahora sería como una especie de dinero adicional del que podrá disponer para su familia. Este respiro económico se va a realizar a través de cualquier entidad del sistema financiero. Bueno, doctor, sus valoraciones sobre eso. Varias consideraciones, Juan Carlos. Primero, el hacer un anuncio de esta naturaleza, el 1 de mayo, El Día del Trabajador, ¿verdad? Día del Trabajador, al inicio de las marchas, no deja de sonar populista, ¿verdad? Y en realidad, ese es el tipo de programa que se ha buscado para darle un poco de legitimidad a un gobierno que tiene ninguna legitimidad y muy poca credibilidad. Y lo segundo es, me llamó la atención la expresión de millones de trabajadores. La población económicamente activa de Honduras es de 4.2 millones de trabajadores, pero inscritos en el seguro social, que son aquellos que tienen salario y tienen beneficio, únicamente hay 800.000. El esquema de ayudar a una persona endeudada siempre es positivo, pero le resuelve el problema a la persona en el corto plazo. Supóngase, si usted es una persona que gana 10.000 lempiras, y como el ejemplo, y está pagando 6.000 lempiras en deuda, le quedan 4.000 lempiras. Y ahora sí, solamente 4.000, y con la consolidación que hay que también explicar, Juan Carlos, ¿a qué se refiere? Explique eso de la consolidación, doctor, por favor. La consolidación es que si usted tiene una deuda, por ejemplo, que compró un electrodoméstico en un lado y en otro banco tiene una deuda de un préstamo del carro, o tiene una deuda de tarjeta de crédito que no ha podido cancelar y que constantemente le están cobrando altos intereses, entonces, y eso no está explicado. Usted puede ir a una institución financiera. Juan Orlando habló de los institutos de previsión, que es donde están los funcionarios públicos, exactamente. El INPREMA, o a ir al INPREMA y al INJUPEN, y decirle, mire, yo tengo estas deudas y entonces quisiera tener solo una. Que me la paguen ustedes. Que me la paguen ustedes. Entonces ahí obviamente se supone, porque una de las cosas que es importante es que no conocemos el decreto, ¿verdad? Ahorita estamos opinando en función de lo que lo va a enviar al Congreso, aún creo que no ha llegado. De Juan Orlando. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo específico? Pero lo que siempre funciona es, si usted estaba pagando diferentes tasas de interés que en promedio, supóngase, le daba 15%, entonces el nuevo préstamo se lo van a dar a 12 o a 11%. Eso es lo que le va a librar a usted, y va a tener un solo préstamo. Eso es lo que se denomina consolidación. De deuda. Pero yo soy un poco escéptico. Hoy escuchaba a un banquero en un medio de comunicación que decía, yo creo que esto debe ser con los fondos de previsión. Y yo me preguntaba, ¿pero quién le da la autoridad al jefe de Estado de Honduras de utilizar los fondos del INJUPEN, del INPREMA,
si esos fondos son de la gente que cotiza, de los maestros, de los periodistas, de los abogados, de los empleados públicos. Y nunca menciona el de los militares, ¿verdad? Siempre mencionan el de el IPM. Y el de Injupen. Entonces, hay una serie de valoraciones sobre esto. Uno no puede, obviamente, dejar de ver el beneficio en el corto plazo, porque le voy a señalar que esto es en el corto plazo. Esa persona que ganaba 10,000, entonces se le consolidaron las deudas, pero eso presupone, Juan Carlos, para que funcione, para que realmente le libere, en que usted no se va a seguir endeudando. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Sí, buen punto ese. Pero cuando, que no se va a seguir endeudando. Que no se va a seguir endeudando, pero cuando usted tiene 10,000 empiras de sueldo, tenga la seguridad que eso no le ajusta. No le ajusta. Definitivo. Y los 1,000 empiras que le van a liberar, probablemente sea un alivio, pero en un corto plazo la gente va a estar otra vez realmente... Eso deberá venir compensado, doctor, por ejemplo, con las altas tarifas de la energía eléctrica que la CRE nos está interponiendo cada día. Eso, sumado al tema del combustible, cosas como esas. Ese es un buen punto, fíjese que... Para que se sienta, digo yo, el alivio. No solamente con las tarifas de energía, lo que puede más bien ser contrarrestar todo el efecto de esto es la inflación. Ajá. Si el costo de la vida, que esto ya no tiene nada que ver el gobierno, excepto en la fórmula, como habíamos hablado, pero si el costo del petróleo sigue subiendo en el mercado internacional y los precios suben internamente, allí desaparece cualquier tipo de beneficio. Entonces, sin rechazar que puede ser un beneficio inmediato, tampoco es una panacea para la situación. Y mientras en Honduras no haya la posibilidad de que la población tenga un salario digno, esto va a beneficiar a una minoría, ¿verdad? No va a beneficiar a la mayoría. El presidente habló de millones, pero usted dice que solo son 800,000. Los asalariados inscritos en el Seguro Social, o sea, los que están ahí, solamente son 800,000. Y adicionalmente, el 75% de la población en Honduras, Juan Carlos, está en el sector informal. Y esto no se aplica al sector formal, porque como usted no tiene un salario fijo en el sector informal, entonces usted no puede ir a un banco a solicitar consolidación o al Injupe. Voy a hacer una pausa, doctor, pero quiero que me comente también después de la pausa de este acuerdo con el fondo. Y ayer el COEP, una declaración que dijo que ellos van a pedir revisar algunas exoneraciones. El pueblo tampoco entiende esos términos. Usted es el experto aquí, por favor, le voy a solicitar con todo respeto que me explique qué es eso de las exoneraciones. A una brevísima pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6 esta mañana hablando con el economista nacional, quizá el hombre más ilustrado en estos temas, don Hugo Noé Piña. Ya regreso. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placa. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de mayo y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3. Recuerda, solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura, Instituto de la Propiedad. Declaración y están solicitando revisar algunas exoneraciones. Mencionaron algunos productos de la canasta básica familiar. ¿Qué podemos decir sobre eso, doctor? Bueno, usted me señalaba, Juan Carlos, la necesidad de explicar el concepto de exoneración. Sí. Por ejemplo, si la ley dice que yo tengo que pagarle el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre ingresos a el gobierno como impuestos, y hay una escala cómo se paga,
y el gobierno establece otra ley en donde dice usted o el grupo o tal industria no va a pagar los impuestos. En otras palabras, una exoneración es una renuncia a recibir un impuesto con un objetivo determinado. El objetivo puede ser, principalmente se hace con o beneficiar a grupos sumamente vulnerables, o promover el empleo, promover la inversión, promover las exportaciones. Hay diferentes justificaciones. El problema en Honduras, Juan Carlos, es que esto, que en algún momento puede tener un sentido económico, se ha degenerado en el país. Se ha degenerado porque se convirtió en un mecanismo en donde los grupos económicos toman, financian campañas políticas para que luego los políticos les devuelvan esto en exoneraciones. Hemos visto, hay, de acuerdo a las cifras de finanzas, 35.000 millones de lempiras. 35.000 millones, para tener una idea de lo que significa eso, es más de 2 veces el presupuesto de salud en Honduras, Juan Carlos. Sí. Entonces, han proliferado exoneraciones, unas no se justifican, otras fueron dadas por un periodo determinado de 5 y 10 años y han quedado hasta el infinito, sin que nadie diga nada. Y ahora, obviamente, se habla. Pero yo soy muy escéptico. ¿Esta última propuesta del COEP, a dónde va focalizada? No, la propuesta del COEP de eliminar las exoneraciones a los productos de la canasta básica. ¿A todos? Bueno, es que eso no lo sabemos, ¿verdad? Porque si es a todos, a quien va a perjudicar es a la mayor parte de la población, principalmente. ¿Se imagina usted que le pongan impuestos a los frijoles, al maíz, al arroz, al azúcar, al arroz? Entonces, hay que definir a qué estamos hablando, porque puede ser que hay algunos productos que están definidos, exentos ahora, que deban pagar. Sea válido que se paguen. Entonces, pero el problema no está ahí, el problema está en una serie de beneficios que se han dado por mucho tiempo, sin justificación, y que representan más bien un beneficio a los grupos económicos fuertes del país. Allí es donde está el principal aspecto de las exoneraciones. De manera que hay que seguir de cerca hacia qué productos son los que se le va a eliminar esa revisión de exoneraciones. Tiene que ser sumamente cuidadoso, porque hay que poner en balance a quién se beneficia y a quién se perjudica. Doctor, ¿qué es eso del déficit fiscal? Y entro al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace una semana estuvieron en el país personeros del Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que hace más de 25 años las luchas del gremio magisterial en las calles decían FMI, fuera de aquí. Y muchos no entendíamos qué era el FMI, pero se decía como una expresión así como popular. ¿Estuvo el fondo en el país? Está todavía, Juan. ¿Está todavía? Sí, está todavía. Parece que el próximo lunes finalizan la misión. Cuando el fondo en su misión está en el país, ¿a qué vienen, doctor? ¿A generar un espacio de acercamiento? ¿A imponer alguna actividad? Muchos dijeron que esta ley, que ese decreto de salud y educación que se aprobó en el Congreso era una exigencia del fondo. ¿Usted cree que por ahí pudo haber venido alguna petición del fondo? Sí, hay dos cosas. ¿Qué está haciendo el Fondo Monetario en Honduras ahorita? Está haciendo dos cosas. Una rutinaria que hace todos los años, que es lo que se llama la revisión del artículo 4, que significa mirar cómo está la situación macroeconómica del país, hacer un reporte que lleva al directorio del Fondo Monetario. Pero simultáneamente está negociando con el gobierno un nuevo acuerdo. A diferencia del pasado, Juan Carlos, en donde se firmaba el acuerdo, que por cierto en Honduras está prácticamente listo el nuevo acuerdo con el fondo, se firmaba el acuerdo y después se cumplían las condicionalidades. Ahora el fondo le pide antes de firmar que tomen las decisiones. Y en este caso usted tiene lo que se ha escuchado en los diferentes corrillos, es totalmente correcto. Ese decreto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional,
previo a firmar el acuerdo. No sé cuánto ruido le va a introducir, pero la forma, el hecho de que se haya presentado inicialmente y luego se haya retirado, y cómo se presentó en el Congreso y cómo se aprobó en el Congreso, me dice a mí que lo que querían hacer era decirle al fondo, mire, aquí está. Y en este caso, creo que este acuerdo va a tener cosas muy perjudiciales para la población. Primero, porque no hay necesidad de seguir contrayendo el déficit fiscal. El déficit fiscal ha bajado prácticamente al 2%. Prácticamente ya está controlado el déficit fiscal, pero el fondo insiste en disminuir gasto social, en educación y en salud. ¿Y cuál es la justificación del fondo? De que hay ineficiencia en el gasto de educación y salud, lo cual en parte es cierto. Es cierto, sí. Es cierto, nadie lo va a negar. Pero después de que usted ha bajado el gasto de educación, que representaba casi la tercera parte del gasto en 2010, y lo baja a 19% en este año, y luego el de salud también lo ha bajado, lo ha reducido, entonces seguir haciendo es deteriorar la calidad de los bienes públicos. Hay que aumentar la eficiencia del gasto, pero no ver como un objetivo, digamos, determinado el únicamente reducir el gasto, porque si bien se puede hacer eficiente en algunas partes, puede ser que en otras se necesiten recursos. Entonces, en eso por una parte. En segundo lugar, vienen con el esquema que ya el gobierno había adoptado a través de la Ley Marco de Protección Social, de terciarizar los servicios de salud. Eso era lo que contemplaba esas leyes. ¿Y qué significaba? Ahí los doctores estaban claros. Terciarizar significa, nosotros despedimos a los empleados que tenemos y que los contraten terceros. Otros son los que van a proveer los servicios. Entonces, como apostarle un poco a la privatización. Sí, es que es una forma de privatización. Nada menos que usted no dice que está privatizado. Usted dice, estoy terciarizando, porque el presupuesto yo les voy a dar dinero a estas ONGs o a estos hospitales, como están haciendo con el Hospital del Sur. Mire que el otro día escuché a la ministra de Salud diciendo, pero es que el Hospital del San Lorenzo, mejor dicho, es un modelo, porque está manejando una fundación. Y usted vaya, el hospital está bien bonito y está aseado y todo, pero pregúntele al colegio médico qué es lo que pasa en ese hospital, que usted llega al hospital y lo atienden con las enfermedades que son fáciles de atender, digamos, una infección de la garganta, una otra cosa, pero si llega un paciente con cáncer o con una enfermedad terminal o con diabetes, lo mandan al hospital público. Y todo eso en un esquema de privatización de la salud es completamente contraproducente. Si hay algo que yo estoy totalmente convencido, Juan Carlos, es que educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana son elementos esenciales del Estado, y que el Estado, si bien es cierto, tenemos que hacer mucho para mejorar la calidad de esos servicios, el Estado no se los puede dar a terceros. Las mejores universidades en Corea del Sur son estatales. No nos vengan con algo que está probado que no funciona en otros países y que sirve únicamente para generar ganancias para ciertos sectores. Entonces, volviendo al tema del Fondo Monetario, hay algunas cosas que sí son condicionalidad. La ENE, por ejemplo, la decisión de aumentarle a partir del 1 de abril, fíjese que estamos en 2 de mayo hoy, del 1 de abril a la ENE era una precondición con el Fondo Monetario. ¿Qué fue lo que hizo la CRE, de aumentar la tarifa? Mire, exactamente eso. Y todo ese plan que no se ha anunciado, de reestructuración de la ENE, que se va a dividir en tres, se va a partir en tres, todo eso ya fue acordado con el fondo, ya fue acordado. Y allí es donde, no es que en algunas cartas, el fondo tiene técnicos buenos y tiene buenas experiencias a nivel internacional, aunque en la mayor parte de los países en los últimos años ha habido serios problemas.
pero el problema es que tienen que ver la realidad del país. A mí me asusta pensar que el fondo no esté analizando la situación política de Honduras, el hecho de que esté migrando gente, el hecho de que haya tanta inconformidad y además insistir en políticas equivocadas, porque reducir el déficit más de lo que está ahora, excepto que sea una estrategia política para ahorrar los 2 primeros años y gastar en los últimos 2 años, como hicieron 2014 y 2015, entonces lo que estaría haciendo el fondo con su programa es reforzando la posición del gobierno desde un punto de vista que culminaría en que ese acuerdo no se va a firmar. Yo sinceramente en estos momentos miro sumamente perjudicial el programa del fondo con Honduras, en el sentido que está buscando imponer una serie de condicionalidad que al final no resuelve los problemas estructurales, porque el problema estructural de la ENE y el problema estructural de salud ha estado vinculado a la corrupción. Y el fondo nunca le habla de corrupción, el fondo nunca le habla de ineficiencia en el gasto militar o por qué se asigna tanto gasto militar. La quiebra prácticamente del Seguro Social es producto de la corrupción. Los contratos que ahora quieren renegociar es producto de la corrupción que a alguien tienen que haberle dado para que aprobaran esos por encima de los precios de mercado. Pero eso no lo toma en cuenta el fondo. El fondo dice en forma muy pragmática, pero muy negativa para el pueblo hondureño, dice, no, es que el punto es que tenemos que resolver este problema. ¿Cómo le vamos a resolver? Le vamos a aumentar las tarifas. Se acordará del día en que se lo digo. En este momento, por las condiciones, no van a aumentar tarifas, pero cada vez que vengan las revisiones trimestrales, lo van a hacer y van a buscar justificaciones porque ese ha sido el acuerdo. O sea que al final, la fiesta que otras disfrutan, la termina pagando la mayor parte del pueblo. Doctor, tengo que hacer una pausa, pero me cuenta en el último segmento, ¿cuándo tiene que firmar el fondo? Contésteme después de la pausa. ¿Cuándo tiene que firmarse este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y lo otro es, ¿le ponen los botines en el cuello a los países, los personeros del fondo? ¿Es tan fuerte esa exigencia y nos tienen atados de distintas formas? Regreso al último segmento del foro del 6 esta mañana hablando con el doctor Hugo Noepin. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal Deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Muy bien, doctor. Quiero aprovechar al máximo este último segmento del foro para que usted me cuente de todo lo que nos ha dicho, por dónde pasa este acuerdo con el fondo. También, si es un mecanismo coercitivo tan fuerte como para obligar a los estados a firmar este acuerdo a expensas de que muchas veces afecte a un alto porcentaje de la población de Honduras, en este caso. Mire, lo que yo he podido ver en los últimos años, Juan Carlos, es que desde el 2014, desde antes del 2014, cuando se postuló Juan Orlando la primera vez a la presidencia, no tenían programa económico. Y desde mi punto de vista no lo siguen teniendo. Entonces, cuando eso se da, es bastante fácil que venga un ente internacional y le dicte las pautas. Pero no crea, también hay bastante coincidencia. Eso de la terciarización de los servicios ya estaba incluido en la Ley Marco de Protección Social. Eso se lo vendieron a Juan Orlando como la panacea en el sector salud y él la ha adoptado. Entonces,
Mire, el Fondo Monetario siempre condiciona sus acuerdos, pero al final las decisiones son nuestras. En otros países ni buscan tener acuerdo con el fondo, toman las decisiones económicas y las cumplen internamente. En general, dentro de los países latinoamericanos, Honduras es uno de los pocos que tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. De los pocos países, que tiene acuerdo con el fondo. El otro es Argentina, porque está en una crisis económica financieramente muy difícil. Tremenda. Pero casi no hay, en América Latina actualmente casi no hay. O sea, ¿podríamos nosotros como país renunciar a ese acuerdo con el fondo? Totalmente, pero tenemos que ser consistentes. Si usted fuese el ministro de Finanzas, ahora mismo renunciaría a ese acuerdo con el fondo. El problema es que Honduras se ha puesto en un círculo vicioso de esta naturaleza. Usted tiene una deuda tan grande y tiene que pagar tanto de la deuda. En el presupuesto de este año, fíjese, Honduras se van a recibir como 120.000 millones de lempiras en impuestos y va a pagar 40.000 en deuda. Entonces, cuando usted tiene un problema de deuda y necesita acceder a mercados internacionales y necesita que le dé préstamo el Banco Mundial, usted necesita, digamos, el sello del fondo. Pero ¿por qué necesita el sello del fondo? Porque usted ha deteriorado tal la situación del país que lo ha llevado a una situación de crisis. Los únicos países que van al fondo son los países que están en crisis y que necesitan el sello del fondo para que le sigan prestando. Entonces, en una hipotética situación actualmente, va a ser muy difícil no tener acuerdo con el fondo. Pero el punto es cómo negocia usted con el fondo. Es decir, en función de qué intereses negocia. Las políticas económicas no son neutras, Juan Carlos. Cada política económica que usted toma, usted beneficia a alguien o perjudica a alguien. Es muy raro que una política económica tenga un efecto neutro. Entonces usted lo que tiene que buscar es precisamente cómo beneficiar a la mayor parte de la población. Y ha estado claro que durante esta década la mayor parte de las políticas económicas han tratado de beneficiar a los grupos económicos más fuertes y han perjudicado a la mayor parte de la población. Las caravanas son una muestra viva de lo que estoy diciendo. ¿Y van a continuar las caravanas, doctor, según hemos escuchado? Lamentablemente, porque es una tragedia ver salir a un ciudadano o a una ciudadana fuera de su patria por necesidad. ¿Y realmente nos abre el abanico a muchos préstamos el acuerdo con el fondo? No, realmente no, es más simbólico. Pero es que entran toda una serie de cosas. Mire, aquí hay que para el acuerdo del fondo, porque como no le creen a las autoridades de que va a mantener un programa de déficit fiscal bajo o que va a mantener una serie de medidas, entonces esto está vinculado a la cooperación de Europa, está vinculado a la cooperación de Estados Unidos. Entonces el acuerdo viene a ser como un sello de garantía, pero los recursos, aún los de Estados Unidos, fíjese que usted recuerda todo lo que se habló y se dijo que con la Alianza para la Prosperidad. Eran $1.000 millones. $1.000 millones. ¿Sabe cuánto recibió en el 2018 Honduras? 181 millones de dólares en el 2018 y 220 en el 2017. ¿Y sabe cuánto es el presupuesto del gobierno central? 6.500 millones de dólares. Estamos hablando de cantidades pequeñas, realmente. Claro que ayudan, porque a lo que va, en cierta forma ayuda, aunque la ayuda de Estados Unidos casi en 50% ha ido a seguridad y defensa, cosa que yo particularmente cuestiono realmente que esté bien dirigida esa ayuda. Entonces, estamos en una... Y volvemos al punto. ¿Por qué el fondo viene acá y casi a puerta cerrada llega a acuerdos con el gobierno? Y el gobierno con el único que consulta, al único que le explica para obtener el respaldo es al COE. De ahí no le explica a nadie más. ¿Usted ha visto alguna vez a miembros del gabinete económico que van al Congreso y delante de las cámaras explican cuál es la lógica de los programas? No, el programa de reestructuración de la ANE lo van a dar a conocer
después de que lo ha revisado y lo ha aceptado el Fondo Monetario. Doctor, Ese tipo de cosas tenemos que revertirlas, Juan Carlos. muy bien, doctor, ya tengo poco tiempo. Le consulto, este decreto que se introdujo en el Congreso podría ser una de las peticiones del fondo. ¿Se renuncia a él o se va a buscar como Estado alguna otra estrategia para compensarlo por la petición del fondo? Yo pienso que, mire, en primer lugar, la insistencia del fondo es innecesaria, porque el déficit fiscal está en 2%. Si me hubieran dicho que está a 6%, si quieren mejorar la calidad del gasto, entonces a través del diálogo con maestros, con médicos, etcétera, pueden buscar los mecanismos necesarios para obtener los ahorros y que esos ahorros se dediquen a otras cosas. Pero no es en base a imposiciones, no es en base a decir yo soy el que mando acá, peor cuando tiene un gobierno poca legitimidad y credibilidad. ¿Tenemos que pararnos firmes frente al fondo? Sí, yo creo que el fondo es una institución internacional reconocida y todo, y no puede cerrar los diálogos, no puede, muchas veces necesita un acuerdo con el fondo, pero no puede estarle diciendo sí a todo lo que diga el fondo, ¿verdad? ¿Tenemos tiempos cerrados para firmar? ¿Hay un tiempo específico que dice se firma esta fecha o no? Mire, el lunes va a salir el comunicado del fondo. Se va a ir la misión y tienen por costumbre dar un comunicado. El lunes el comunicado del fondo va a decir dos cosas. Va a decir la situación macroeconómica de Honduras es muy buena, porque como ellos solo miden algunos indicadores y no miden otros, es muy buena, y va a decir hemos estado en pláticas con las autoridades del gobierno y hemos llegado a un acuerdo de 18, lo más creo que va a ser de 18 meses, o va a decir, si no han llegado al acuerdo, van a decir vamos a continuar las pláticas en un futuro cercano. ¿Y si dicen que continúan las pláticas, que no se firmó el acuerdo? Que no llegaron a un acuerdo por ahora. No quiere decir que no se va a firmar, quiere decir que se amplía el proceso de pláticas. Pláticas, porque entonces van a querer que esto que habían solicitado de la aprobación de estos decretos, que cómo lo va a compensar de otra forma el gobierno. Doctor, le agradezco que me haya acompañado esta mañana. A la orden, Juan Carlos. Qué estupendo, qué estupendo. La otra vez guarden este foro. La cátedra del doctor hoy ha sido extraordinaria. ¿Quiere cerrar con algo? No, tengo las manos frías del aire acondicionado, pero se entiende que los estudios siempre son así, ¿verdad? Sí. Siempre hago esa broma. No, sí. Agradecerle, Juan Carlos, por la deferencia de la invitación. Doctor, la deferencia suya de acompañarnos, siempre es un gusto y un honor. Las puertas de este foro estarán siempre abiertas para usted. Igualmente. En el momento que también usted así lo requiera. Muchas gracias a ustedes por esa sintonía. Haga sus valoraciones y sus conclusiones en casa. Pendientes entonces del comunicado que va a emitir el Fondo Monetario Internacional, seguramente el próximo lunes, en relación a los acuerdos a los que llegue con el gobierno de la República. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el Creador del Universo lo permite, nos encontramos mañana viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro del 6. Con permiso.